presenta Motorola con su Motorola Edge 40. Hello, Moto. Las elecciones en todo el mundo, y en particular luego de la pandemia, están mostrando resultados sorprendentes y en muchas de esas oportunidades cambios de signo político en la gestión. Luego de muchos años, en Colombia, por ejemplo, ganó la izquierda, volvió Lula en Brasil y Chile giró aún más a la izquierda luego de ese intercambio que hubo en los últimos años entre el gobierno de Piñera y la Concertación. Pero, por ejemplo, en Europa, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania logró sus primeros triunfos en unas elecciones locales. Algunos de estos cambios drásticos, o algo parecido, es lo que ocurrió el domingo en la Argentina, luego de que un desconocido, hace 5 años, lograra 14 millones de votos, despojara al peronismo de poder y alejara a una coalición que se había preparado para hacer gobierno. ¿Qué ocurrió de fondo en Argentina para que se concretara este cambio? ¿Qué significa dentro del mapa de poder regional y global? ¿Qué lecciones debe aprender Uruguay de este cambio de gobierno? Lo conversamos en nuestra entrevista central con John James Moore, consultor y profesor de geopolítica aplicada a negocios internacionales. Moore, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, un placer. Moore, en primer lugar, para ir desembarcando, digamos, en tema, ¿qué opinión tiene con respecto a lo que ocurrió el domingo en la República Argentina y esta elección de Javier Milei como presidente electo? Yo creo que básicamente lo que ha ocurrido en Argentina es, en primer lugar, es un golpe al statu quo político argentino, entendido como la alternancia que se venía dando desde el regreso a la democracia en el año 83, con la victoria de Raúl Alfonsín. Esa alternancia entre básicamente dos grandes partidos, el Partido Justicialista, el peronismo, y la Unión Cívica Radical. Se produce un hito muy importante a partir del 2001 con la crisis económico-financiera en Argentina, y eso, a los efectos del bipartidismo que se venía alternando allí, sobre todo con lo que es la supervivencia del radicalismo como partido de alternancia, empieza allí un fenómeno de disolución, en primer lugar, al interior de ese partido. Y eso le da al peronismo prácticamente ya una ruta flechada en materia de hegemonía política. Lo que ocurre 2 años después, para hacer una suerte de raconto, para situarnos a lo que ha ocurrido el domingo, allí surge el kirchnerismo. Recordemos que Néstor Kirchner le disputa un balotaje o le va a disputar, mejor dicho, un balotaje a Carlos Menem, y allí él se retira, Menem se retira, y eso le da la posibilidad entonces a Néstor Kirchner para instalar esta era de kirchnerismo que termina ya básicamente el domingo pasado con la victoria de Javier Milei. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Se venía dando un proceso de degradación de la política en Argentina, indudablemente, una degradación que fue alimentada básicamente por 2 o 3 grandes componentes. El primero es la corrupción rampante del kirchnerismo, sin duda alguna, la cooptación de la justicia, del poder judicial por parte del kirchnerismo, las causas penales que hemos visto a lo largo de los últimos 3-4 años que han surgido en contra de Cristina Kirchner y su círculo más cercano, y la recomposición, bueno, y obviamente la crisis económica, la hiperinflación que hoy sufre Argentina, el desempleo, el estado de pobreza que llega a casi un 40%, es decir, un conjunto de factores que provocaron un desgaste, una degradación tan grande, no solamente del peronismo barra kirchnerismo, sino también del propio sistema político. Uh-huh. Y eso abrió la posibilidad a dos procesos muy importantes. El primero, la conformación de una nueva coalición, Juntos por el Cambio, que le disputa al kirchnerismo en el 2015. El gobierno logra ganar ahí Mauricio Macri, tiene un gobierno corto, no alcanza la reelección, no fue una gestión muy feliz, y esto, sin embargo, no implicó el final de Juntos por el Cambio, sino básicamente una recomposición del poder, como un partido de alternancia que de hecho lo mantuvo. Lo que surge en medio de esto es el fenómeno de Javier Milei. Y el fenómeno de Javier Milei se explica fundamentalmente, precisamente por ese gran descontento, esa gran degradación que venía atravesando el sistema político argentino, la falta de credibilidad,
el hartazgo por parte de una muy buena parte de la sociedad argentina que dijo basta. Dijo basta en la perspectiva y ante un escenario que no le era satisfactorio en cuanto a opciones para elegir, cuanto se ve representada en un partido político, en un liderazgo político capaz de solucionar los acuciantes problemas que sufre. Y este hecho, o este conjunto de hechos, este conjunto de procesos, fue lo que fue alimentando gradualmente el surgimiento de Javier Milei, el fortalecimiento de Javier Milei, sus promesas, su personalidad, su visión, por más polémica que esta haya sido y sigue siendo, pero hay que explicarlo de esa manera. Javier Milei es el producto de una degradación de un sistema político que se inserta además dentro de un fenómeno planetario, un fenómeno global que hemos estado observando en muchísimos países, inclusive en la cuna, en la sede de la democracia liberal occidental, que es Estados Unidos, ¿verdad? Ahora vamos a ir por parte, porque me parece muy interesante el análisis, Moore, pero retomando sobre Milei, en el año 2001, en la crisis de Argentina, en aquella semana de los 5 presidentes, correcto, la gente acuñaba la frase que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Exacto. Si bien ahora, en este momento, no hubo tales manifestaciones, da la impresión de que Javier Milei logró como adueñarse de ese mensaje y representar a la gente que estaba cansada de la casta, como él le llamó, a lo que se llaman políticos profesionales, digamos de alguna manera. Yo creo que Javier Milei es el gran catalizador, es el gran nervio conductor de este gran malestar, de esta gran crispación, de este gran descontento que sufre una parte mayoritaria. Digo, si nos ceñimos por el resultado electoral del domingo, por una parte mayoritaria de la población argentina que dijo basta. Y en Javier Milei encontró precisamente la forma de decirle al sistema político basta. Y el que se vayan todos probablemente puede ser entendido en este nuevo contexto político argentino. Bueno, precisamente los que se tienen que ir son los que han venido representando a este sistema político corrupto, ineficiente, inepto, que no ha logrado solucionar los problemas básicos de Argentina. Javier Milei también es el catalizador de este gran enojo, de esta gran frustración, y también, y aquí viene una parte muy cuidadosa que tenemos que tener en cuenta en lo que empieza ahora como proceso político, que en definitiva el efecto enojo empiece a diluirse y se convierta ya en un efecto más de esperanza, en un efecto más de equilibrio, en un efecto más de estabilidad, porque la Argentina que viene ahora, gobernada por un Javier Milei, sin mayorías en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, ni menos en lo que es las gobernaciones de la República Argentina, bueno, va a tener que manejar su gobierno con criterios de sosiego, con criterios de serenidad, de hacer un llamado a la calma, porque las frustraciones todavía se van a mantener, las esperanzas se pueden transformar en presiones y las presiones se pueden transformar rápidamente en descontento. O sea que aquí hay que tener en cuenta eso. Pero repito, Javier Milei representa ese catalizador a través del cual la sociedad argentina logró descargar su frustración y su crispación. Hay un libro muy interesante que se llama El Nudo, escrito por Carlos Pañi, correcto, que describe la situación del conurbano bonaerense a partir del año 2001, de esto que usted mencionaba más temprano, de esta especie de descomposición o de nueva composición que tiene esa zona. Pero también quería incluir en la conversación, Moore, la variable de la pandemia y cuánto cambió la pandemia, la comunicación, la paciencia, las formas de relacionarnos entre los seres humanos y también cómo eso se expresa a la hora del voto. Y se lo planteo porque en la introducción decíamos que hubo cambio político en Argentina, estaba el peronismo y ahora llega algo que podemos llamar derecha, aunque a mí no me gustan mucho las etiquetas. En Brasil estaba Bolsonaro y llegó Lula, en Chile estaba Piñera y llegó Boric, en Colombia estaba Duque y llegó Petro, en Ecuador estaba Lasso y llega en las próximas horas el señor Noboa. Eso no necesariamente implica un cambio. En Paraguay es otra la historia, porque el Partido Colorado gobierna, salvo por la interrupción de Fernando Lugo, desde hace muchísimos años en ese país. ¿Cómo tenemos que leer esta nueva composición de la sociedad a partir de la pandemia expresada en expresiones, valga la redundancia, electorales? Yo creo que la pandemia fue una suerte de una especie de tormenta de arena, especialmente en América Latina,
que fue dañando los engranajes, los mecanismos de lo que es básicamente el funcionamiento, la operativa entre las sociedades y los sistemas políticos. Digamos que esos engranajes, ese mecanismo, en el caso de una situación extrema como lo es una pandemia y todo lo que ello implica, el sistema político se pone a prueba. Y diría que el sistema político en América Latina en general, ante la pandemia, no respondió acorde a justamente a la situación. En muchos casos hubo excepciones, tenemos que reconocer al Uruguay el manejo que se le dio a la pandemia en ese sentido, que fue muy satisfactorio. De hecho, no tuvo ningún impacto en lo que ha sido un poco la simpatía que sigue manteniendo el presidente Lacalle. Atravesó muy bien ese desafío de la pandemia. Sin embargo, poniendo el foco en Argentina, el manejo de la pandemia fue realmente muy malo. La cuarentena fue feroz. Eso generó un efecto agregado a una situación de desempleo que ya venía en alza, y bueno, y el golpe de la pandemia fue definitivo. El Estado no tuvo las capacidades de poder manejar bien el impacto de la pandemia. Recordemos solo un caso, un ejemplo, el pésimo manejo de las vacunas. Claro. Una vez más, la corrupción instalada en el gobierno de Alberto Fernández, que afectó precisamente el suministro de las vacunas en Argentina. Es decir, que el manejo de la pandemia en Argentina, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico social, fue nefasto. Y eso terminó de sembrar para mí las condiciones para que Javier Milei pueda irse ya definitivamente como un gran antagonista del sistema político, porque ya los ánimos que se empezaban a caldear, las frustraciones que se empezaban a caldear a partir de la pandemia, a partir de la cuarentena, ante las pérdidas de trabajo, el cierre de negocios, bueno, todo eso yo diría que alimentó en buena parte el terreno, abonó el terreno para que finalmente Javier Milei pudiera surgir como, precisamente hablamos recién de ese catalizador de toda esta frustración que la pandemia sin duda alguna llevó a alimentar. Claro. Repito, la pandemia a nivel continental, a nivel latinoamericano, tuvo un impacto muy grande, nos tomó por sorpresa prácticamente a todos los gobiernos. Había algunos que tuvieron una capacidad de reaccionar relativamente más rápido que otros, y tuvieron además en esa rapidez también una buena gestión. Repito, el caso uruguayo fue muy, muy interesante, pero en definitiva, en el caso de Argentina, la pandemia yo diría que es un agente, es un factor que se agrega al causal por el cual Javier Milei hoy es el nuevo presidente de Argentina, sin duda alguna. Y también es el agente que causó algunos cambios, por ejemplo en Colombia, un cambio drástico de pasar por primera vez la izquierda al poder en ese país. Yo diría que tenemos que observar un fenómeno que se viene dando en Colombia, que se inserta dentro del fenómeno planetario de las crisis de los sistemas políticos. Recordemos que en Colombia había un sistema bipartidista muy sólido, Partido Liberal, Partido Conservador. Ya a partir, digamos, de mediados de la segunda década del siglo XXI, se empieza a degradar el sistema político, se empieza a deshilachar el sistema político colombiano. Hay un gran descontento hacia Uribe, por ejemplo. Hay un cisma que se produce ahí entre Uribe y Santos, en el que es el Partido Conservador. Comienza a darse ese fenómeno de descomposición, de fragmentación del aparato político, el sistema político en general, en otros partidos, en otros movimientos. Y eso yo diría que, agregado a una situación económica también adversa, a un descontento social que también subyace y existe en países como Colombia, fue alimentando precisamente esta posibilidad de apostar por alguien distinto, por fuera de lo que venía siendo este bipartidismo tradicional, que es Gustavo Petro, precisamente, que representa a un populismo de izquierda, con el cual la sociedad colombiana decidió probar. Ahora, acá hay algo que tener en cuenta muy importante. ¿Lo mismo en México, Muro? ¿Cómo, perdón? ¿Lo mismo en México? Yo diría que sí, lo mismo en México, pero también tengamos en cuenta que el PRI ya venía sufriendo, el PRI ya venía perdiendo terreno en eso que alguna vez Vargas Llosa denominó como la dictadura perfecta, es decir, un solo partido que venía gobernando a México desde hacía décadas. Eso cambió de alguna manera, y bueno, y en ese cambio también que se dio en México a la mexicana, obviamente, fue lo que dio pie a un presidente como López Obrador hoy.
que también tiene un sesgo populista que no es menor, y se alinea con ese populismo de izquierda que estamos viendo también en América Latina, como el contrapeso en una balanza de un populismo de derecha, que tenemos que ir a Brasil a tomar el ejemplo de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, en ese sentido, un fiel representante de ese fenómeno también de populismo de ultraderecha. A lo que voy es que yo no sé si realmente la pandemia de por sí fue un causal definitivo, pero yo diría que es un factor que se agregó a una tendencia que ya venía dándose, repito, en ese descontento social hacia los sistemas políticos tradicionales, que no han sido capaces de traer las soluciones necesarias para mejorar las condiciones básicas de una muy extensa, muy numerosa composición de las sociedades latinoamericanas que sufren hoy los embates del desempleo, de la inestabilidad laboral, de los trabajos en negro, de estar por fuera completamente de los sistemas previsionales, en donde la lucha diaria es una supervivencia para salir a la calle y tratar de conseguir el alimento para traerlo a la noche. Es decir, tenemos que pensar que hay un efecto aquí, yo diría que inclusive es mayor que el de la pandemia, que precede la pandemia en varios años antes, que es el descontento de la globalización, es decir, la globalización como un fenómeno supuestamente proveedor de una bonanza económica y una mejor distribución de los ingresos, no alcanzó a América Latina como se esperaba. América Latina en el fenómeno de la globalización quedó completamente relegada, y allí, volviendo un poco a lo que ustedes decían, lo del conurbano, lo que describe Carlos Pañi en El Nudo, en parte hay un aspecto interesante en ese libro, en la tesis de Pañi, que es que el fenómeno de desindustrialización que se dio en Argentina, como se dio también en Brasil, ayudó precisamente a alimentar esta economía de la supervivencia, es decir, la pérdida de trabajo industrial como el gran concentrador, el gran factor de atraer mano de obra. Bueno, eso se perdió. Y se perdió en buena parte por los efectos de la globalización, por la orientación que se le dan las economías occidentales a mercados con mano de obra mucho más barata, más productiva. En este caso, obviamente, tenemos que tener en cuenta un proceso gradual hacia países asiáticos, en primer lugar los llamados tigres, y luego una migración industrial a gran escala definitiva a China, ¿no? Y eso se está viendo hoy en los costos de eso, en los impactos de eso, en las consecuencias de eso, en precisamente las crisis que están atravesando los sistemas políticos, que no son capaces de dar las soluciones que precisamente la globalización abrió como problema, ¿no? Y eso también es caldo de cultivo para el proteccionismo, ¿no? Eso es caldo de cultivo para los populismos, en primer lugar. En segundo lugar, dentro de los populismos hay una herramienta, un recurso muy usado, muy utilizado, que es el llamado precisamente un nacionalismo económico, a una autonomía, a un proteccionismo. Pero acá tenemos que tener en cuenta, y es muy buen punto lo que tú estás diciendo, acá tenemos que tener en cuenta que esta vez lo que estamos empezando a ver es un ruido proteccionista que ya no es propio de nuestros países en América Latina, ya no es propio de lo que ha sido un poco el catecismo de la CEPAL, sino que yo diría que lo que estamos viendo es que esa retórica nacionalista proteccionista hoy está presente en Estados Unidos. Recordemos el gobierno de Trump, que instala una guerra tarifaria en contra de China, una situación que se mantiene hasta hoy con el gobierno de Joe Biden, y se ha incrementado con otras medidas nuevas de restricciones a las exportaciones de tecnología de alto valor, de alto desarrollo hacia China. Es un proteccionismo que empieza también a instalarse en la Unión Europea. Recordemos lo que, por ejemplo, en plena pandemia, Emmanuel Macron le dijo al Financial Times en una entrevista, que la pandemia había sido una muy dura lección para la Unión Europea, y en particular para Francia, en el entendido de que lo que es la tercerización de industrias básicas, de industrias estratégicas, ha sido realmente un error fundamental, y eso tenía que ser revertido. Y ya se está empezando a revertir, definitivamente. Hoy tenemos ya varios términos que se vienen utilizando para explicar ese fenómeno de repliegue de las industrias esenciales, que es el nearshoring o el friendly shoring, es decir, el traer las cadenas de suministro a zonas más cercanas, a zonas más seguras, levantar un poco las fábricas que existían hasta el día de hoy en China, o empezar a asignarle la tercerización a otros mercados como Vietnam, como nuevamente países asiáticos como Indonesia, como las Filipinas, como Malasia, inclusive la India hoy está levantando la mano para hacer una sede
precisamente como una sede alternativa, como plataforma industrial de gran avance respecto a China. Es decir, estamos hoy ante un cambio que se está dando muy importante, y que viene siendo alimentado por dos factores. De nuevo, por ese nacionalismo o esa búsqueda de autonomía estratégica, por un lado, que tiene una cuota de proteccionismo sin duda alguna, y por otro lado también la necesidad de empezar a desacoplarse de China, que se está convirtiendo cada vez más como un gran antagonista. En ese fenómeno, obviamente, hay una gran interrogante, que es el rol que podría cumplir América Latina en este nuevo reparto de cadenas de suministro, en este reparto de industrialización, digamos ya de avanzada, y donde los países europeos, los países desarrollados, el G7, está buscando otros países, otros mercados donde instalar buena parte de esas cadenas de suministro. México ha recuperado una buena parte de eso, hoy en día. Se habla de Brasil. Recordemos que Brasil tuvo una muy buena plataforma manufacturera en la década del 70, la década del 80, hasta el 90, y la fue perdiendo. Es decir, este fenómeno es muy importante tener en cuenta, que coincide en lo político con estas situaciones, estos movimientos de péndulo hacia extremos de un lado o de otro, extremos de populismo de izquierda, como decíamos, y de populismo también de ultraderecha. Sí, lo que me quedaba pensando, Moore, mientras lo escuchaba, es la incómoda posición que tiene Uruguay. Primero, por una cuestión de tamaño, de peso relativo, digamos, y segundo, porque la política de Uruguay, de casi todos los gobiernos, ha sido la de la integración, la amplitud, de ir derribando fronteras, y vemos un mundo cada vez más complejo para llevar a la práctica justamente esas acciones. Incluso me animaría a plantear también que eso mismo lo vemos reflejado en el Mercosur, donde es un mecanismo que nosotros mismos nos dimos y hoy se parece más a una cárcel o a un peaje, ¿no? Chile, que el Mercosur se terminó de convertir, alimentado por el kirchnerismo, por un lado en Argentina, y también por el lado de Lula, y también por Dilma en sus respectivos gobiernos, en una suerte de cofradía política ideológica. La incorporación de Venezuela demuestra absolutamente eso. El Mercosur perdió completamente su legitimidad de origen como un bloque económico, como un bloque comercial. El hecho además que hoy en día, recordemos que ninguno de los países tiene una buena base industrial de avanzada, no tiene centros de polos de desarrollo tecnológico propios, no es sede de las grandes empresas tecnológicas que tienen que fabricar y producir insumos de alto valor, como los microchips, los semiconductores. América Latina, y en particular el Mercosur, carece completamente de eso, y tanto Brasil como Argentina, y ni hablar Uruguay, se han convertido en netos exportadores de commodities, y sobre todo commodities agroindustriales, agropecuarios, digamos, porque ni siquiera hay industriales. La soja, la carne, algún otro insumo, algún otro commodity alimentario, pero no mucho más que eso. Hemos perdido la posibilidad de generar un bloque con la capacidad de generar alto valor agregado, porque no había integración de verdad. Y entonces, a la luz de eso, quizás en particular este gobierno, el gobierno del presidente Lacalle, ha intentado al menos buscar alguna forma alternativa de salida para proyectarse al exterior sin la dependencia del Mercosur. Pero sabemos muy bien una cosa al final del día, que es que el peso geopolítico que ejerce Brasil desde Itamaraty y de Brasilia, claro, es muy importante, y lo vamos a sentir de todas maneras. Brasil además sigue siendo un socio comercial nuestro. Brasil hoy es prácticamente el dueño casi monopólico de la cadena frigorífica, de la cadena cárnica, de la cadena de la industria de la carne acá en Uruguay. Entonces tenemos que tener en cuenta esa realidad. Por otro lado, Paraguay es un país que ha sabido jugar en forma bastante individual en muchos aspectos. Paraguay es un país que mantiene relaciones comerciales y diplomáticas con Taiwán, de los pocos en el mundo que aún mantiene ese vínculo diplomático. Brasil no sabemos realmente hacia dónde, su política exterior todavía no sabemos realmente hacia dónde se va a orientar. Lula al comienzo ha dado señales muy erráticas. Por un lado ha recibido al canciller ruso, a Sergei Lavrov, en un momento peor de la guerra de Ucrania. Ha mostrado ciertos coqueteos con Xi Jinping, con China, bajo la mirada bastante vigilante de Washington, de Estados Unidos. Argentina ha adoptado un alineamiento con China bastante más allá de lo que es lo comercial. Recordemos que ahí China tiene una base que no sabemos realmente qué propósitos y usos tiene.
recurrentemente cuestionada por Estados Unidos en varias visitas que asesores de seguridad hemisférica han realizado a Argentina. En Chile hay una gran preocupación por la penetración que está teniendo China en lo que es el sistema de generación y distribución eléctrica, que es un sector clave, básico desde el punto de vista geopolítico y económico para cualquier país. Entonces, y Uruguay en ese sentido apostaba por lo menos yo diría, a 3 escenarios. El primero es tratar de cerrar definitivamente, por más improbable que esto sea hoy, el acuerdo a nivel de bloque, eso sí, claro, con la Unión Europea. Eso sabemos que no se dio, no se ha dado y es muy difícil que se pueda dar en este momento, sí. Por lo que decíamos que se está ocurriendo a nivel de la búsqueda de autonomías estratégicas a nivel industrial. Por otro lado, los recelos que hay de ciertos sectores que ejercen presión en las economías europeas también, sobre todo el sector agropecuario. En el caso del TPP, que yo diría que es la mejor opción, y en particular para Uruguay, entre un TLC con China y un TPP con el Pacífico, sin duda alguna, hoy Uruguay debería apostar a ese bloque, sin duda alguna. A mí no me cabe duda que por factores económicos, por factores geopolíticos, el TPP es realmente la mejor opción que a la que Uruguay debería apostar. El TLC con China, lo que se está buscando, y de hecho, con esta misión encabezada por el presidente que está actualmente en China, el TLC es para mí un intento a destiempo, es un intento peligroso hoy en día. Me parece que la Cancillería, la anterior y la actual, la que acaba de asumir, debería leer con cierto cuidado la enorme documentación que surge hoy y que ha surgido respecto a la situación entre China y Occidente, ya no entre China y Estados Unidos, sino China con Occidente. China está dando un giro cada vez más marcado dejar de ser un socio estratégico en lo económico, en lo comercial, para ser un antagonista abierto en lo geopolítico. La amenaza de una invasión a Taiwán o al menos un bloqueo a Taiwán es cada vez más cercana. Esto lo dicen los organismos de seguridad, los organismos de defensa de Estados Unidos, de Europa, los propios países asiáticos que ven con mucha preocupación los avances hostiles que está haciendo China sobre las zonas marítimas cercanas. Es decir, hay una gran recomposición de los bloques geopolíticos hoy en día que tiene implicancias en lo comercial y en lo económico sin duda alguna, a la que Uruguay tiene que estar atento. Y para mí, este intento de tratar de lograr un TLC con China, repito, en este momento, en este contexto que se está gestando, no es una buena idea. Uruguay debería apostar por un TPP, debería buscar los mecanismos. Quizás Javier Milei, desde el discurso por lo menos, puede abrir una puerta allí para liberar los caminos bilaterales de los miembros del Mercosur. Puede haber algún acuerdo innovador en ese sentido, utilizar la creatividad, la buena predisposición, el realismo que tiene que aplicarse hoy a la luz de lo que el Mercosur no ha sido capaz de dar. Hay un conjunto de factores que yo diría que por lo menos la llegada de Javier Milei al gobierno argentino auspician al menos la posibilidad de darle al Mercosur un giro distinto. Pero repito, todo tiene que depender también del compromiso, del giro que tome Itamaraty bajo el gobierno de Lula. Sin el dedo para arriba, sin la aprobación del gobierno de Lula hacia, digamos, no rompimiento, no ruptura, sino innovaciones en las maneras de relacionarse con el mundo hoy en día, bueno, sin eso yo diría que no va a haber muchos avances, lamentablemente. Y quizás Uruguay debería levantar su brazo y postularse quizás como sede para al menos algún componente de las cadenas de valor que hoy se están redistribuyendo en el mundo. Tenemos hoy buenas condiciones para poder ser sede, no de una cadena de valor completa de alta tecnología, pero sí de algún componente básico. Esto, repito, se va a empezar a dar. Y bueno, si se acerca este fenómeno a la región, bueno, yo diría que el Uruguay tiene un buen potencial de poder ser beneficiado por este fenómeno, ¿no? John James Moore, consultor y profesor de geopolítica aplicada a negocios internacionales, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y por habernos ayudado a decodificar el escenario actual. Gracias a ustedes.